Ahí, ahora sí. Perfecto. Gracias. Siempre hay alguien que está atento. Espectacular. Bueno, entonces, decíamos, hoy vamos a estar hablando, voy a correr esto para acá, vamos a estar hablando un poco, ¿sí?, de lo que son las mediciones de altura y cuál es la importancia, para qué se realizan y con qué se realizan. Y cuáles han sido, digamos, los instrumentos más básicos con los que se empezaron a realizar mediciones. Entonces, es una variable, ¿sí?, básica para que constituye el cálculo de volumen, ¿sí?, o el incremento volumétrico, y podemos encontrar en este sentido altura total y altura comercial según lo que nosotros querramos tener como medición para nuestros cálculos objetivos. Además sirve para indicar la calidad de sitio, ya que se utiliza como un índice de sitio en función de la edad de los árboles. A una edad determinada, una edad base que se determina, ¿sí?, en determinada cantidad de árboles codominantes y dominantes, podemos determinar que, bueno, que tienen que tener, o el índice nos va a dar un índice X en función a la altura que tengan esos árboles en ese sitio. Entonces, en realidad, el cálculo de altura total, ¿sí?, o altura comercial cumple un rol bastante importante. La determinación de esta altura se efectúa empleando instrumentos denominados ipsómetros, ¿sí? La construcción y funcionamiento de estos instrumentos se basan en dos principios, ¿sí? Los principios geométricos, que son aquellos que están relacionados o que relacionan los triángulos semejantes, y aquellos principios que están en función de los trigonométricos, que es en base a los triángulos, rectángulos, conociendo ángulos y lados de los mismos. Y vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. A ver. Entonces, vamos a empezar por uno de estos ejemplos de triángulos semejantes, que es el ipsómetro de Christen, ¿sí?, que este es un instrumento que ustedes lo pueden fabricar, más el anterior, hubieron estudiantes que se lo confeccionaron. Es una regleta de madera o de metal, o sea, por eso es que ustedes se lo pueden confeccionar, y está bueno que ustedes hagan este instrumento, ¿sí?, para ver su utilidad, con una escala graduada entre dos pestañas, separadas entre sí, con una distancia de 30 centímetros. Este instrumento debe de emplearse junto con una vara, ¿sí?, que tiene una longitud conocida, la cual vamos a ver cómo se utiliza, porque esa vara se transporta, se pone en la base del árbol y se realiza el cálculo de medición de altura. En general, el aparato viene graduado para varas o pérticas de 4 metros, ¿no?, que pueden ser extensibles. Evidentemente, realizar mediciones con este instrumento tiene, digamos, sus inconvenientes de estar acarreando con esta vara y con esta pestaña. ¿Por qué el inconveniente? Porque una, que la vara la pueden dejar perdida, ¿no? Al principio todo bien, ustedes van haciendo las mediciones, después existe el cansancio, ¿no?, por estar realizando esta medición. Imagínense que arrancan con toda la fuerza, todo el power para hacer las mediciones bien temprano en la mañana, ya cuando llega la tarde están re cansados, viendo árboles, haciendo mediciones de altura, y en algún momento se les puede perder esta vara. Entonces, ya son pestaña y vara para tratar de acordarse que tienen que llevar a todos lados. Bueno, ¿cuál es el método operativo de esto? El operador se aleja del árbol hasta una distancia tal que, sosteniendo verticalmente el ipsómetro, ¿no?, voy a poner la mano así, miren, como si fuera acostado, yo lo sostengo, ¿sí?, la longitud del árbol que se desea medir se va a estar encuadrado, va a estar entre esas dos pestañas. O sea que yo me tengo que alejar de forma tal, ¿sí?, con el brazo extendido, yo pueda ver que en esa distancia de la pestaña cabe el árbol. La altura se lee sobre la regleta en el punto en que se intercepta con la visual de la parte del tope de la vara que se encuentra apoyado en el árbol. Ahora vamos a ver un gráfico para que ustedes se den una idea. Este procedimiento se realiza tanto en terrenos llanos como inclinados, ¿sí? Es ventajoso en ese sentido.
Entonces ahí tienen este grafiquito como para poder determinar cómo se realizan. El A, que es el observador, con el brazo extendido, ¿sí? Mantiene esa regleta, se aleja, ustedes ya dejaron la vara, ¿sí? Colocada en la base del árbol. Entonces se alejan de forma tal que el árbol, ¿sí? Le entra en esa pestaña. Cuando el árbol entró en esa pestaña, ¿cómo realizan la lectura? Bueno, esto es, ¿no? Con el ojo, haciendo, digamos, una medición a ojímetro, iba a decir que exactamente, ¿no? Pero miran la punta de la pértiga, ¿sí? Y tratan de ver en qué visualizar cuál es la medida de la regleta, ¿sí? De esta pestaña. Ahí les va a dar la altura, ¿sí? Entonces, ¿para qué tipo de árboles está dado? Y bueno, para árboles de tamaño chico, eso es así. Para árboles que tienen una dimensión muy grande, no es un instrumento preciso, ¿sí? Está confeccionado para tamaños de árboles de hasta 20 metros. Eso sería lo ideal. Para árboles más grandes, más altos, empieza a ser impreciso. No les da, si capaz que tienen otros instrumentos, que después vamos a ver, mucho más prácticos para realizar en el campo, no les va a dar algo coherente. ¿Tá? Pero ustedes podrán ver que acá estamos hablando de triángulos, ¿no? Estamos hablando de este triángulo, ¿sí? Con este otro triángulo. Entonces, estamos hablando de triángulos, de una relación de triángulos semejantes, ¿sí? Entre lo que es el observador y el árbol total y lo que es los triángulos dentro de lo que es la regleta para poder determinar su altura, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Por lo menos dedito hacia arriba. Ahí está. Entonces, esta simplificación, ¿no? BD va a ser igual a BC, ¿sí? Vamos a tener BD, ¿sí? Acá tenemos todo lo que es BD es igual a BC, ¿sí? Como BF, ¿sí? Es igual a BD. Entonces ahí tienen esta relación. Lo que nos interesa conocer es la distancia BF, ¿sí? Para poder determinar cuál es la altura del árbol. Entonces voy a tener BD, que es una longitud conocida porque es el largo de la pértiga, ¿sí? BD son 30 centímetros porque es el largo de la regleta, y BC, ¿sí? Va a ser, digamos, la altura del árbol. Yo con BF lo que puedo hacer es graduar la regleta, ¿sí? Ahí no te interesaría despejar BC en realidad. Claro, porque con BF yo lo que hago en este sentido es para graduar las regletas. Yo la quiero graduar Claro, la la variable es regleta, BF y BF que te va a dar BC, ¿no? claro. Sí, sí. Yo gradúo la regleta con BF, ¿sí? Le pongo varias alturas de BC que podría llegarme a encontrar. Entonces, después voy a hacer al revés. De acuerdo a lo que me dé BF, voy a obtener BC, despejo Claro, BC. ¿Se entendió? perfecto. Sí. École. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los usos? Las ventajas y desventajas, decíamos, sirve para graduar el instrumento, esa fórmula que estábamos hablando recientemente, y en la práctica se usa para árboles inferiores a 20 metros, y decíamos hoy que para árboles que sean mayores a 20 metros, no tiene por qué ser mayores a 40, pero ya mayores a 20 metros se vuelve bastante impreciso. En general, el uso de este instrumento queda restringido a la determinación de altura en árboles individuales, ya que resulta poco práctico transportar esa vara de 4 metros, a no ser que sea plegable, ¿sí? Ustedes las puedan desplegar, pero es bastante impráctico, ¿sí? Eso hace que sea una operativa lenta, porque ustedes tienen que ir hasta el árbol, ¿no? Dejar esa pértiga, alejarse, ver cuál es, hasta dónde se van a alejar para que entre el árbol dentro de la regleta, después que miden, levantar la regleta, ir a otro, la pértiga e ir a otro árbol.
Por eso no es para muchos árboles, son para árboles determinados, ¿sí? De porte pequeño, podrían ser para árboles nativos o árboles de mediano porte. Tiene la ventaja de no tener que considerar a la distancia que estamos del árbol ni la inclinación del terreno, que no es poca cosa. O sea, que realmente quieren armarse de un instrumento casero que lo puedan usar en árboles de tamaño medio, bueno, lo podrían usar perfectamente. Después tenemos lo que es el ipsómetro de Merritt, que consiste en una reglilla, también estamos hablando de triángulos semejantes, en una reglilla de madera que está previamente graduada para cada operador, que debe colocarse verticalmente, ¿sí?, a la distancia del árbol para la cual fue construida. En este caso, el observador debe de hacer coincidir la base de la reglilla donde está marcado el 0 con la base del árbol, y la lectura se realiza también con la visual, ¿sí?, con el tope del árbol. En este sentido es como ojímetro, ¿no?, igual que el otro árbol. Eso también crea como algunos inconvenientes a lo largo del día porque uno se cansa. Que no les dije en el otro, pero también uno se cansa de sostener, ¿no? Pues estamos hablando siempre que tenemos que tener el instrumento con el brazo extendido. Imagínense que después que han medido muchos árboles, el brazo no está exactamente extendido, sino que tiene determinada flexión, ¿no?, determinado ángulo. Ese es uno de los inconvenientes de estos instrumentos que se pueden confeccionar de forma casera. Es un ipsómetro sumamente sencillo de construir. También les digo que los estudiantes se los construyeron hace 2 años y lo probaron en varios árboles. El inconveniente que presenta es que el operador debe de ubicarse a una distancia predeterminada del árbol manteniendo su brazo totalmente extendido. También se basa en lo que le decíamos hoy de triángulos semejantes, ¿sí? El gráfico es igual, ¿sí?, un poco como para entender cómo funciona. Yo personalmente les digo que uno de los inconvenientes mayores que tienen estos dos es el tema del brazo extendido. No tienen el brazo extendido a lo largo del día, yo les puedo asegurar. Y en la vista se cansa también. No es exactamente lo mismo, pero si lo quisieran realizar para unos pocos árboles, es realizable. Pueden obtener unas determinadas medidas, pueden comparar. Nosotros lo que hacíamos el año pasado con estas confecciones caseras era comparar, ¿sí?, entre todos los instrumentos, cómo nos daban, qué variabilidad tenían dentro de las mediciones de altura total, para poder determinar, bueno, cuál era el mejor. Y también hay un conjunto, ¿no?, operador-instrumento que funciona ahí muy bien. Hay operadores que funcionan muy bien con casi todos los instrumentos. Y hay otros que se adaptan más a un tipo de instrumento que a otro. Bueno, esto también, ¿no? Acá tienen la fórmula para graduar, ¿sí?, esa regleta. Para graduar esa regleta, ¿sí?, donde está BC, que sería la altura total, AD va a ser el largo del brazo extendido, estoy acá abajo, al largo del brazo extendido, ¿sí? Y AB es la distancia al árbol. ¿Siguieron? Veo que algunos se están anotando. Cuando ustedes ya tienen la regla graduada, al igual que el otro, lo que hacen es sustituir y calcular BC, ¿sí? Sustituyen en la fórmula y calculan BC. Despejan BC, bueno, ahí puedo, según la regleta, que ya la armé, esto es para que ustedes se la puedan confeccionar de forma casera. Ya les digo, los invito a confeccionársela porque está interesante poder hacer estas mediciones con diferentes instrumentos. Me parece que es sencillo realmente. Lo único que yo les digo, tengan en cuenta, ¿sí?, esta regleta, la regleta la van a sostener así, ¿no? La van a empuñar, por así decirlo. No le pueden poner el 0 acá abajo, porque ¿de dónde la agarran? Tienen que tener un puño, ¿sí?, por así decirlo, para sostener, para tener un 0, ¿sí?, visible, que ustedes pueden hacer ojo con la base del árbol. ¿Se entiende? Porque si no van a estar tapando el 0 y las otras graduaciones. Son como cuestiones a tener en cuenta.
Otro empleo que podrían usar con el mismo tipo de regleta es en función de los largos comerciales, de acuerdo a un fuste comercial. Bueno, de acuerdo al largo de troza comercial que quiero tener, puedo graduar la regla en intervalos comerciales, ¿sí? Entonces, la graduación de esa regla, del 0 al 5, lo voy a hacer en función de largos comerciales. Entonces, ¿qué hicimos en aquel año? Como las regletas tienen 4 caras, ¿sí? Iban a las carpinterías y pedían un pedazo de madera, ¿sí? Medio fino, que pudieran usar como regleta. La graduaron, ¿sí? En diferentes caras, ¿sí? De acuerdo, por ejemplo, a largo de 330, a largo de 220, ¿sí? Y a otros tipos como en función de determinadas alturas, como en la ecuación de la graduación anterior. Entonces, en una misma regleta, ¿sí? tenían diferentes funciones para poder medir. Y es bastante interesante también para poder comparar, ¿sí? La utilidad de esta herramienta, si sirve o no sirve. También no es para árboles que sean muy altos, ¿sí? No para árboles muy grandes, sino para árboles de porte mediano. Entonces van a tener el mismo, en vez de tener, ahí dice 330, en vez de estar una altura X, ¿no? Vamos a poner que ustedes quisieran graduar la regla en determinadas alturas. Vamos a ponerle 10, 15, 20, ¿no? O 5, 15, 20, no sé, 25. O con menos. En vez de tener eso, van a tener largo de troza. 330, 220, ¿sí? Y un largo de brazo. Yo que les recomiendo ya tener el largo de brazo, perdón, el largo de brazo calculado, ¿no? Tomando en cuenta el puño, donde ustedes van a empuñar cualquier instrumento, desde el puño, y no sé, desde el puño al hombro, ¿no? El largo de brazo ya lo tienen anotado y pueden realizar cualquier tipo de cálculo. ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre esto? Está bien fácil, ¿verdad? Lo rico de esto es poder hacerlo en campo. Por eso los invito a que ya se vayan confeccionando estos instrumentos para poder, el día de la práctica, llevarlos y probarlos, ¿tá? Y comparamos entre todos cómo funcionan. ¿Cuál es la otra estimación que podamos hacer? No tenemos ningún instrumento. ¿Qué usamos? ¿Qué usamos si no tenemos instrumento? Chicos, ¿qué usamos si no tenemos instrumento? Ayuda. Pensé que si tenía idea o algo. ¿Un qué? No, podés, digo, si tenés idea de una altura, puede ser, tenés tu margen, obviamente, pero si no tenés nada, digo. Si no tenemos nada, agarramos una vara del campo, lo más recta posible, ¿sí? Sí, sí. Para poder hacer el cálculo de altura. ¿Tá? Ahí, de vuelta, tendríamos largo de brazo, largo de la vara, ¿sí? Y los pasos al árbol. Pero imagínense, vamos a hacerla mucho más fácil, ¿tá? Para tratar de transformar, que se me anule, ¿no? Algún paso previo a esto, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar digamos, algo de la ecuación. Si yo tengo una vara que tiene el mismo largo del brazo, ¿sí? Porque AD sería el largo del brazo, ¿sí? Y ED es el largo de la vara, es el mismo, entonces, ¿cuál va a ser la altura al árbol? Bueno, yo voy a tener una vara, ¿no? Largo de brazo, igual al largo de brazo, me voy a alejar tantos pasos hacia atrás hasta que el árbol entre en el total de la vara, ¿sí? ¿Cuál va a ser la altura del árbol? Los pasos que me queden hacia el árbol. ¿Se entendió? Voy de vuelta. Si yo tengo una rama de 1 metro de largo y mi brazo es de 67 centímetros, ¿sí?
Yo acá abajo voy a tener 67 centímetros, acá voy a tener 1 metro, ¿sí? Y voy a tener acá, bueno, la distancia al árbol. Voy a tener que hacer una cuenta. Ahora, si la vara mide ED, que es el largo de vara, mide lo mismo que mi brazo, esto lo anulo, ¿no? 67 centímetros, lo anulo, me va a quedar distancia al árbol. Quiere decir que yo me voy a alejar tanto hasta que el árbol entre en el total de la vara, y en ese punto lo que voy a hacer aquí es contar cuántos pasos hay hasta el árbol. Y en realidad lo que voy a hacer es medir mi paso. Mido mi paso, cuántos pasos di hacia el árbol. Y me va a dar, ¿sí?, transformado a metros, la altura del árbol. ¿Se entendió? ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, esto los puede sacar de cualquier apuro. No tuvieron que graduar ninguna regleta, ninguna pestaña, ¿sí? Con una simple vara realizan la medición de altura del árbol. También para árboles que no sean demasiado altos, ¿sí? Es mucho más preciso para árboles que no son muy grandes. Pero esto los saca de apuro de forma rápida. Y van a ver que si llevamos un instrumento, no va a ser tan loco lo que nos dé, ¿sí? No va a ser una estimación muy disparatada. ¿Entendió? Están todos callados, solo contesta Natalia. ¿Sí? Se entendió, sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora. Un observador que carece de instrumento ha realizado una determinación aproximadamente de altura de una serie de árboles empleando una rama de 1 metro de largo. El largo de su brazo extendido es de alrededor de 60 centímetros. Indique las alturas estimadas según los siguientes casos. Cuando tiene 20 pasos de 80 centímetros desde el árbol, 25 pasos de 80 centímetros desde el árbol, 15 pasos de 80 centímetros desde el árbol. Entonces, háganlo ahora, ¿sí? Les doy unos minutos y entre todos discutimos los que les dio y fundamentan qué método emplearon, ¿sí? Lo ideal sería que ahí dice, indique de qué manera dicho observador podría simplificar esta estimación. Tienen todo para hacerlo, porque estuvimos hablando recientemente de eso. ¿Ah? Entonces les doy 10 minutos para que, o menos, capaz que en 5 ya realizan todos estos cálculos. Vamos a darles 5, ¿sí? Y me dicen cuánto les dio, ¿está? Profe, ¿cómo era la ecuación? Era AB por el largo de la pértiga sobre el largo del brazo. Porque no anoté. Yo estaba hablando sin el micrófono. La ecuación es esta. Tú tenés que, para determinar la altura, ¿sí? Vamos a tener los pasos al árbol, la distancia, por el largo de la varilla sobre el largo del brazo. Ah, sí. 26 metros, puede ser 26 con 67 metros primero. A ver qué dicen sus compañeros. Vamos a esperar a ver qué dicen.
Sí, me dio lo mismo a mí. Bien, También. 20. El segundo, 33,3. ¿al resto cuánto les dio? ¿Cuánto les dio al resto, chicos? También, lo mismo. Bien. ¿Y el tercero? 20. ¿Todos llegaron? Sí. ¿Jocelyn? Bien. Bueno, ¿cómo pueden simplificar este método? ¿Cómo pueden simplificar la estimación al método? Lo que dijiste vos, largo de la rama, hacerlo 0,60. Ahí no tenés que dividido 0,60. Claro. Vieron que en realidad parece como que es obvio, pero no, a veces puede ser que no sea tan obvio y en realidad nos simplificamos un montón. Lo único que tendríamos que saber son el largo de nuestros pasos, ¿sí? Y cuántos pasos damos hacia el árbol, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, el tema ahí también no es, profe, que, digo, es de uso personal, porque Sí, si claro, la agarro yo y la agarrás vos, no va a dar cualquier cosa. claro. Pero por eso en el campo hay varias ramas, Claro, ¿no? Podemos me usar, imagino. cada uno usa su propia ramita, ¿no? Como un Sí, instrumento sí. de confección casera y personal, como dijiste tú. Y estamos realizando, ¿sí? Relación entre triángulos semejantes. Bueno, vamos a seguir. Esto obviamente que es mucho más lindo verlo en lo que es campo. Entonces vamos a hacer este otro ejercicio. Vamos a preparar un ipsómetro Merritt como si lo haríamos nosotros. Fíjense, imagínense que fueron a la carpintería, ¿sí? Le pidieron al carpintero si no tenía alguna varilla que pudieran usar, ¿sí? Como regleta. Entonces van a confeccionarse, ¿sí? Una tabla, yo les oriento para que sean una tabla en columnas, ¿sí? Para que les pueda dar. Y entonces van a poner alturas, en uno van a ser alturas, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? Para poder calcular, ¿sí? La confección de la graduación de la regla para diferentes alturas, vamos a empezar, que hoy les había dicho, intervalos de a 5 metros, ¿sí? Acá dice entre 10 y 40. ¿Ah? Podría ser entre 10 y 30, no importa. La idea es que ya tengan los cálculos para hacer después en la regleta. Después para trozas comerciales que estuvimos viendo, de 330, de 220, y pueden inventar una troza comercial o la que a ustedes les parezca, ¿sí? No tienen por qué ser esta, podemos salir de estas y poner otra. Y considerar una distancia al árbol de 22 metros, ¿sí? Les doy unos minutos para que lo hagan y hablamos sobre lo que hicieron. O por lo menos me pueden compartir la pantalla o compartir, mostrar una foto de cómo lo calcular. Les doy unos 5 minutos. Les doy 5 minutos porque si arman en columnas, ¿sí? Lo que hacen es, para los intervalos de 5 metros, pone 10, 15, 20, 25, ¿no? Etcétera, etcétera. Y al lado lo que van a poner es la graduación. ¿tá? Después, para trozas comerciales, una columna de trozas comerciales y al lado la graduación que, ¿se acuerdan que dijimos? BF es la graduación de la regleta. Bueno, ¿qué graduación les da? Porque eso es para cuando ustedes tengan esa regleta, ¿sí? Y le puedan poner estas medidas.
Y acá el tema del largo del brazo, ¿se adentra? Estás con el Está micrófono silenciada, apagado. profe. Sí, es- Gracias. Este es el largo de brazo. ¿Tá? Tienen largo de brazo. Acá lo que va a variar, si en vez de poner 330, ¿no? En la graduación, por ejemplo, para altura van a poner 10 metros. En otra van a poner 15, en otra 20. ¿Sí? Es lo único que cambia. Cada uno tiene su largo de brazo. Cuando hagan las trozas 330, son trozas de 330, la próxima troza que va a ser 660 y así sucesivamente. Para cuando hagan trozas de 220, la primera va a ser 220, la siguiente va a ser 440, ¿no? ¿Se entendió? ¿Cómo van? ¿Bien? Entonces, vieron que lo saqué calzador, pero esto lo pueden hacer, ya les digo, hoy pasan por una carpintería, ¿sí? Que quede cerca de su casa, ahí en Tacuarembó hay carpinterías por todos lados, piden una varilla, se lo confeccionan ustedes, ya van a tener los cálculos, ¿tá? Se lo confeccionan ustedes y ya les queda pronto para cuando hagamos la clase práctica. Entonces, el día que hagamos la clase práctica, ¿sí? Vamos a poder comparar con otros instrumentos y poder determinar, ¿sí? Cuál es la variación que existe con uno o con otro. Pueden tener ya también una varilla que tenga del mismo largo de su brazo. Ya vayan teniendo todo pronto. Así hacemos mucho más eficiente el día de la clase práctica, ¿sí? También, si quieren, y si se pueden conseguir con un carpintero que capaz que les sale 2 pesos, ¿no? Una pestaña, una regleta tipo pestaña con 30 centímetros de distancia, ¿sí? Entre cada pestaña, para poder hacer el de Kristen, también sería fantástico. Y ahí probamos en campo la utilidad de cada uno de estos. Y con buen criterio, ustedes son personas grandes, adultas, criteriosas, van a decir, bueno, este se adapta mejor conmigo, este me puede sacar de apuros en algún momento, ¿sí? Y esa es la utilidad de la practicidad a campo. ¿Cómo van? ¿Terminaron, chicos? Estamos en eso, estamos en eso. Ok.
el año que medimos los diferentes árboles con, bueno, en realidad no eran diferentes árboles, elegimos determinados árboles para medir con diferentes instrumentos. Fue muy interesante porque vivieron alumnos que tuvieron una gran creatividad en la confección de instrumentos. Entonces eso hace que se enriquezca la clase práctica y se pueda brindar la discusión de la utilidad de cada uno de ellos. Por eso es mi insistencia que realmente se los confeccione. Bueno, ¿terminaron, chicos? ¿Cómo van? Noel, Agustina, Fabricio, Camila, Virginia, Luna. ¿Alguno tuvo alguna complicación? Lo mejor es que lo expliques, profe, me parece. ¿Por qué? Yo me tranqué, Paula, en la parte de la tabla. O sea, las otras partes de la troza comercial sí, pero lo que no entendí mucho fue lo de la tabla que dijiste. ¿Quién es yo? Natalia. Natalia, Natalia. Natalia. yo. A ver, si ustedes tienen Excel ahí, o una hoja, Lo estoy haciendo en la hoja del cuaderno. bueno, Natalia, y para todos, hacé una columna, ¿no? La primera columna que vas a poner alturas con intervalos, ¿no? Y empezás 10, 15, 20, 25. Vamos a hacerlo hasta ahí. Al lado voy a poner el cálculo de la graduación para esa regleta, según los intervalos de altura, que va a ser PF. ¿tá? Entonces, que yo voy a partir de un 0, ¿no? Si quieren poner 0, 5, 10 podrían poner para hacer el cálculo después cuando ustedes vayan a pasar la regleta. Entonces, en la columna pegada a altura, que va a ser BF, ahí te va a ir dando, ¿no? Si tu primer altura es 10, tú vas a hacer el cálculo, bueno, de 10 por el largo de brazos sobre
la distancia, ¿sí? Que son 22 metros. ¿Cuánto te da BF? Claro, pero el largo de brazo ahí, ¿cuál utilizamos? El de Los cada uno de nuestros. ustedes. Nada, bueno, ¿qué ponemos? 70 centímetros como ejemplo. Aprox, Faustino, si no tenés cómo medírtelo, aprox. No te vas a poner, no sé, no te conozco, pero capaz no te vas a poner 1 metro de largo. No, no, está, porque yo no quería, no hacía el ejercicio por eso, porque nadie sabía qué poner, me parece. Pero no se ahoguen en un vaso de agua, aproximadamente. A ver, inventen, chiquilines. Ustedes son sumamente creativos. Pongan, no sé, 67 centímetros. Yo qué sé, no importa. El mío mide 63. Ahí está, el de Lumina mide 63, el mío mide 65. La graduación a cada uno va a dar diferente. ¿Eh? Según el brazo, a cada uno le va a dar diferente. Claro que para todos le va a dar diferente. No va a ser igual. Por eso las regletas van a ser individuales y personales. ¿Tá? Entonces, Natalia, ¿me estás siguiendo con lo que yo te digo? Sí, había ido a medirme el brazo. Aprox, Natalia, no importa. Vamos a ver, si haces como no, de a 20, más o menos. Casi todos tienen entre 63 y 67, 70 es el largo de brazo promedio. ¿Tá? Promedio. Entonces, pónganse un largo de brazo X. La idea es hacer, si el cálculo, después ustedes lo chequean bien. La idea es hacer el cálculo y que lo entiendan. Entonces, parto de 10, ¿no? Ustedes van a partir igual de 0 para la regleta que usemos acá. Pero en este caso concreto del ejemplo, parto de 10, ¿cuánto me da esa graduación, ¿sí? Para una altura de 10. Bueno, hago los cálculos, ¿sí? Voy a tener 10 metros, acuérdense de pasar los centímetros del brazo a metros, porque si no le va a dar perejiles con torta, lo divido sobre 22 metros de distancia al árbol. Entonces, eso me va a dar una graduación para 10 metros. Para 15, suplanto 10 por 15. Para 20, suplanto 15 por 20. Y así me va a dar ese juego de 2 columnas. ¿Sí? Hago otra columna. Buenísimo. ¿Eh? Siempre entre 10 y 40 o 10 y 30, ¿no? No importa, háganlo hasta menos, 10 y 30. Es un ejemplo X, ¿tá? Que está extraído de un libro de ejercicios de Ariana, pero es para que se haga el cálculo, porque lo ideal del ejercicio es llevarlo a la práctica, no que quede en el papel. Después hagan otro juego de columnas, ¿sí? Van a ser para trozas comerciales de 330, lo mismo. Natalia, Faustino, Virginia, todos los que están ahí hablando. Parto de una troza de 330 para calcular la graduación. Bueno, 330 por el largo de brazo, ¿sí? En metros también, dividido sobre la distancia, ¿sí? Entre la distancia al árbol. Me va a dar una graduación X. La próxima graduación va a ser para 660. A 660, esa longitud de 660, ahí estoy tomando 2 trozas, no una. ¿Cuál es la graduación? ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí. Y después hacen otro par de columnas para trozas comerciales de 220. Ustedes van a tener, de vuelta, si van a la carpintería y le dicen, bueno, no me das el sobrante de aquel tirante, un tirante chiquito, ¿no? O lo que tengan ahí, va a ser un prisma. Entonces, en cada cara le pueden poner la graduación. Pero traten de empezar desde 0. Nosotros acá no estamos empezando de 0. Estamos haciendo un cálculo de graduación para que ustedes tengan un poco de práctica. Claro que cuando vayan a hacer el cálculo de graduación para trozas comerciales, la primera troza va a ser de 0 a 330. Ahí van a tener una troza, ¿no? 2 trozas van a tener, ¿no? Cuando
tengan una distancia en el árbol, estoy viendo como yo, tienen una distancia en el árbol de 660. Una distancia en altura, ¿no? ¿Llegamos todo a lo mismo? ¿Pudieron más o menos entender cómo? Sí, se entendió. Ah, lo podrían hacer de otra forma. A mí me parece que el cálculo así realizado en columnas les quedan mucho más ordenados para poder hacer la graduación. Ustedes igualmente podrían hacer de cualquier forma. Pero ya les digo, esto que parece capaz que hasta un ejercicio medio tonto, la idea es que este ejercicio que está hecho de forma teórica lo podamos realizar, lo podamos plasmar en una regleta. ¿Tá? La idea es que ustedes la construyan. Bueno, denme en el OK todos, así sigo adelante. Si todos más o menos pudieron realizar el ejercicio. Yo los espero hasta que me digan OK y sigo adelante. Bueno, Bruna puso OK. ¿Alguien más? Bien. Bien, Yamila. Si alguien no pudo, me lo dice. Yo estoy acá para evacuar las dudas que ustedes tengan. No me complica para nada volver a repetir cómo hacerlo. Por favor, no se queden con una intriga. ¿Tá? Más vale, acá sacamos todas las dudas que tengan. Para eso estamos. Virginia, si ibas a hablar, estás con el micrófono silenciado. Está con problemas de internet, profe. Ah, ok. Se quedó sin luz porque está en el campo. Bueno, está. ¿Tú sos el intermediario entonces? No, pero justito le pregunté si hizo el ejercicio recién y me dijo que no está sin internet y sin luz. Bueno, está. Pero tú lo entendiste para poder explicárselo, si no. Sí. Yo le paso después. Cualquier cosa le decís que me escriba al WhatsApp que yo se lo explico. ¿Está? Sí, y después te voy a pedir ahí, te paso a privado para que agregues a Ana y a Virginia. Claro que sí. Sí, pasame por privado y la agregamos. Dale, Bueno, buenazo. entonces, chicos, sigo adelante. Entonces, vamos a empezar ahora, ya vimos más o menos cómo manejamos el tema de estos instrumentos que relacionan triángulos semejantes. Vamos a hablar de los instrumentos que son trigonométricos. ¿Cómo funciona? Dijimos que se relacionan entre triángulos y rectángulos. En todos los casos se realizan dos lecturas acá, ¿sí? Siempre se realizan dos lecturas. Una en la parte superior del árbol y otra en la parte inferior del árbol. ¿Tá? Faustino y compañía, esto ya lo deben de haber visto, pero para el resto igualmente ellos pueden aportar capaz que experiencias propias. Entonces, ¿cómo hacemos la lectura del árbol? Bueno, vamos a tener una lectura superior más menos una lectura inferior y ahora vamos a ver por qué más menos, ¿sí? En algunos casos se sumarán y en otros casos se restarán. Entonces tenemos el primer ejemplo, el primer caso, estamos en un terreno plano, ¿sí? Y vamos a tener el instrumento, ¿sí? En mano, lo vamos a poner sobre la vista, porque estos instrumentos tenemos que ver dentro del instrumento y hacer visual con el árbol. Lo que vamos a ver primero, ¿sí? Es
o sea, nosotros si no miramos la parte de abajo, la de arriba, tenemos una visual horizontal, que es esa línea punteada de color rojo, ¿no? Esa es la horizontalidad de nuestra vista si no miramos a ningún lado. Si nosotros inclinamos la vista hacia abajo para mirar la base del árbol, lo que estamos haciendo, esto es como un nivel, ¿no? Todos estos instrumentos como si fueran un nivel. De la horizontalidad hacia abajo va a dar un número negativo cuando yo lo muevo hacia abajo al instrumento y miro la base del árbol, ¿sí? Vuelvo y pongo el instrumento hacia arriba, hago la lectura del tope del árbol y ahí voy a medir la última hoja del árbol, ¿sí? En la última hoja del árbol mido la altura y me va a dar, como el instrumento lo inclino hacia arriba, me va a dar en los positivos. Entonces, en este caso, yo voy a tener dos lecturas con signos contrarios. Una que es hacia abajo, ¿sí?, con signo negativo, y la otra que complementa la altura total con signo positivo. En este caso, aunque sean de signos contrarios, voy a sumar, ¿sí?, ambas lecturas. ¿Se entendió? Sí. Bien. Como acá yo estoy midiendo ángulos, también lo podría medir con ángulos, no solo con lecturas directas, sino me puede dar en ángulo. Nosotros tenemos instrumentos que en vez de dar una medición en centímetros, me la da en ángulos. Bueno, tengo que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto del ángulo sobre el cateto adyacente del ángulo. Por tanto, ¿sí?, puedo tener que la altura total va a ser el largo, o sea, la distancia a la cual esté del árbol, por la tangente del ángulo alfa 1, cuando hacia arriba, más la tangente del ángulo alfa hacia abajo. ¿No? Es lo mismo, nada más que lo que hago es poder realizar despejar el ángulo alfa y poder realizar un triángulo, ¿no? Entonces, la altura total me va a dar la suma de estos dos ángulos multiplicado por la distancia a la cual esté del árbol. Las distancias acá son distancias conocidas, ¿sí?, en la mayoría de los casos. Voy a estar en una distancia aproximadamente igual a la altura del árbol, en la mayoría de los casos. Vamos a ver que hay algunos instrumentos que no necesariamente necesitan estar a una distancia determinada. ¿Sí? Entonces, si el árbol aproximadamente tiene, lo miro y tiene, bueno, creo que a ojo de buen cubero tiene, no sé, 20 metros, yo aprox voy a estar a 20 metros. Y lo voy a multiplicar entonces estos dos ángulos por 20 metros. Y me va a dar altura total. Después voy a tener dos casos de terreno inclinado, ¿sí? Puede ser que yo no pueda llegar a tomar una lectura de forma horizontal, o sea, en un plano horizontal del árbol, por la posición en la cual esté en el terreno ese árbol, ¿sí? El árbol está en una ladera, ¿sí?, está bastante arriba y yo no puedo cómo llegar, entonces mi medición van a ser de mucho más abajo, ¿sí?, de donde está el árbol. ¿Lo puedo medir? Claro que lo puedo medir. Por lo general, acá no lo podríamos ver bien, pero siempre tengo que estar, ¿sí?, como, no debajo del árbol exactamente, pero en una situación de ladera, a mitad de ladera para medir los árboles. Pero hay veces que yo no puedo estar en una posición que pueda ver bien el árbol. Bueno, estoy mucho más abajo. Acá voy a tener, ¿sí?, dos lecturas, ¿no?, donde la primera lectura yo voy a estar, ¿no?, o sea, si yo tengo el instrumento, la horizontalidad, ¿no?, que es la línea esa punteada, yo no voy a ver nada del árbol, ¿no?, porque el árbol está más arriba, la base del árbol está más arriba de donde estoy yo, de mi visual horizontal. Entonces ahí la lectura hacia la base ya me va a dar en positivo, y la lectura hacia el tope también me va a dar en positivo. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Descontarle a la altura total, que es cuando yo miro la altura, o sea, la altura del tope, le tengo que descontar la altura de la horizontalidad hacia la base.
porque eso no es el árbol, ¿no? Ahí estaría sobredimensionando el árbol si tomo todo. Entonces, en este caso, la altura total va a ser la altura H2 menos la H1. O, lo que es lo mismo, el largo, ¿sí? La distancia que haya en forma horizontal hacia el árbol por la tangente, ¿sí? De la lectura 2 menos la tangente de la lectura 1. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Pero si no, miren que yo quedo hablando como loca. Como me encanta, sigo hablando y hablando. Ustedes, cualquier cosa, me paran. Si alguien no entendió, vuelvo a repetirlo, no tengo ningún problema. ¿Tá? Los que están calladitos, por favor, hablen. Miren que si no se entendió, vuelvo a decirlo. Vamos a tener este otro caso de terreno inclinado, donde yo, mi posición como observador, como técnico que voy a hacer una medición, voy a estar en el lado opuesto a donde estaba recién, voy a estar mucho más arriba del árbol. Igual caso que el anterior, ¿sí? La horizontalidad, ¿sí? Va a estar a una altura y mis mediciones van a ser todas hacia abajo, ¿sí? Donde voy a tener un H1, ¿sí? La primera medida hacia la base va a ser desde la horizontalidad hacia la base, donde voy a agarrar todo, ¿no? Y la otra va a ser hacia el tope. Igual tengo que descontarle, ¿sí? A la H1, ¿sí? La H2, porque hay una parte que no es árbol. Entonces, altura total va a ser igual a H1 menos H2, ¿sí? En este caso, las dos lecturas van a dar negativo, ¿tá? O sea que voy a tener que descontar a una, les descuento la otra, porque todas van hacia abajo las lecturas, entonces el instrumento me da siempre una lectura negativa. Cuando voy hacia arriba siempre son en positivo. Y la altura total en ángulos va a ser el largo, ¿sí? La distancia al árbol de donde yo estoy parado como observador midiendo por la tangente de alfa 1 menos la tangente de alfa 2. ¿Sí? Me tomo un mate y usted me contesta si sí o si no. ¿Se entendió? Sí. Sí. Muy bien. Seguimos. Entonces, voy a tener mediciones de altura con casos especiales y van a haber errores, ¿no? Porque van a haber casos especiales. Y estos casos especiales suelen suceder mucho más común de lo que nosotros suponemos. Visualizar un tope que está por debajo de lo real. Visualizar el tope de un árbol inclinado hacia el operador, ¿no? O si el árbol está inclinado hacia nosotros realmente no estamos viendo la altura de ese árbol porque está inclinado hacia nosotros y vamos a hacer una lectura incorrecta, ¿sí? Si el árbol está enfrente de nosotros. O si estamos detrás de ese árbol, ¿sí? Y el tope está para el otro lado, también vamos a hacer una lectura errada de ese árbol. En este caso, nos debemos de poner en forma perpendicular al árbol, ¿sí? De costado, para poder tener una aproximación de esa lectura lo más real a la altura que tenga el árbol. Entonces, dijimos que estamos hablando de instrumentos que se basan en principios trigonométricos. ¿Qué instrumentos vamos a obtener o vamos a tener la posibilidad de realizar prácticas y a cuáles no, pero que sí se encuentran dentro de estos instrumentos? Tenemos el dendrómetro o clinómetro de Blumenleis, el ipsómetro de Haga, el clinómetro de Zumthor, el relescopio de Witterlich y el nivel Abner. Acá nosotros tenemos clinómetro de Zumthor, ipsómetro de Haga y relescopio de Witterlich en centímetros y en grados, y tenemos Zumthor en centímetros y en grados. Esto nos permite poder realizar los cálculos, ¿sí? Aplicando todas estas variantes que podemos encontrar en campo. Y a nivel de prácticas de campo, ¿sí? Hay muchas empresas forestales, por ejemplo, Cofusa, ¿no? Cofusa Urufor. Cofusa usa al día de hoy, por ejemplo, el relescopio de Witterlich, que ahora después vamos a ver, que parece no es de la época de la Segunda Guerra Mundial.
pero es un instrumento que realmente cuando uno le toma la forma de usarlo, ¿sí? Es un instrumento realmente que te brinda muchas opciones de medición y es muy, para mí es muy confiable y muy lindo. Después pues, tienen otros instrumentos que son digitales, mucho más modernos, que te dan de todo. Pero les digo que el relescopio Vitolech para mí es de lo mejor que se ha fabricado. Entonces, tenemos el dendrómetro de Blumenleis, ¿sí? Que es este y el otro, van a ver que parecen como pistolas, ¿sí? Este instrumento posee 5 escalas visibles que corresponden a distancias de 15, 20, 30 y 40 metros. La escala inferior sirve para determinar la inclinación del terreno y está, en este caso, graduada, indicada en grados, ¿sí? Esto se lo puse para que vean, porque acá no se ve en la foto, para que vean que está graduada, ¿sí? ¿Cómo está graduada? 15, 20, 30, 40 y grados, ¿sí? Para la inclinación. Después tenemos el ipsómetro de Haga, que acá lo tenemos, ¿sí? Que es similar al clinómetro de Blumenleis, ¿sí? Es muy similar, tanto en construcción como en el modo de operar. Se diferencia en que posee solo una escala visible a la vez. No sé si ven, acá adelante tiene una tuerquita, no sé si yo se los voy a traer, tiene una tuerquita y ustedes van cambiando. Denme un segundo. Acá tengo, ¿sí? Esta tuerquita les sirve, no sé si la van a ver ahí, pero les sirve para ir cambiando la graduación, ¿sí? Por ejemplo, si están a 15 metros, 15 metros, si están a 20 metros, ¿sí? Entonces se elige la distancia a la cual están, la escala de inclinación o pendiente está graduada en porcentaje en este caso, y a diferencia del otro, ¿no? Que está graduada en grados, ¿no? Las ventajas que tiene es que, bueno, no se marean porque el otro pueden llegar a dar lugar de decir, bueno, después de varias mediciones, se equivocan en la escala que están haciendo la medición y, bueno, en vez de estar no sé, están a 20 y leen en la de 15. Esta tiene la ventaja que como ustedes ponen la distancia, ¿no? Regulan la distancia a la cual están del árbol, no tienen, digamos, por así decirlo, la tentación de mirar en una escala que no sea la correcta. Y bueno, y capaz que no les dije, pero tiene una mira, ¿no? Y acá tiene, se liberan las bandas, ¿sí? Se libera con este botoncito de acá, y con este de acá, que es como una pistola, se fija, ¿vieron que hizo clic? Se fija cuando hacemos la lectura a la base, ¿no? Dejamos suelta, hacemos la lectura, se fija y medimos, bueno, cuánto nos da la base y cuánto nos da en tope del arco. Después tenemos el clinómetro de Zumthor, que nosotros lo tenemos en centímetros y en grados está muy bueno usado. El aparato posee en su interior solamente 2 bandas y acá que van oscilando, ¿no? Acá lo único que tienen que hacer es estar con los ojos, con 2 ojos abiertos. Al principio parece que no se acostumbran, pero es rápido acostumbrarse, ¿no? Con un ojo tienen que mirar la escala y con el otro ojo poder mirar escala y base o escala y tope del arco. Está graduado, orientado, ¿sí? Para distancias horizontales entre 15 y 20 metros respectivamente. Posee el inconveniente de que la visual resulta más difícil, esto que le decía en los casos anteriores, porque el operador tiene que estar con los 2 ojos abiertos. Pero le digo que en 5 minutos o menos le agarran la mano. No tienen mayores dificultades. Este es el nivel APNET. Es muy usado por los arquitectos o por la gente que hace agrimensura. ¿Sí? Está construido para medir ángulos verticales, pendientes o desniveles. La graduación de las escalas puede estar entrada en grados, ¿sí? Entonces les da ángulo vertical alfa o tangente del ángulo en porcentaje, que sería tangente del ángulo alfa por 100,
dependiendo del modelo con el que se esté trabajando. Acá lo difícil es, aquí dentro hay una burbuja, a ver dónde tengo el cursor, aquí dentro hay una burbuja que tiene que estar estable. Yo, por ejemplo, ¿no? Les digo, en mis prácticas de facultad me resultó un instrumento sumamente difícil de acostumbrarme, me parecía sumamente impráctico y se tardaba muchísimo. Tal vez para la medición de algunos árboles particulares se puede usar, pero cuando ustedes quieren realizar mediciones de un número significativo, ¿no? Imagínense hacer un muestreo, ¿sí? Tienen muchas parcelas para realizar este muestreo con una X cantidad de árboles, por lo menos entre 30 y 40 en cada parcela. Yo no lo usaría, ¿no? Es un instrumento que es muy difícil de usar. Hay gente que le parece que es bárbaro. A mí no me gusta. A mí me parece difícil. Ubicada a la distancia del árbol, el observador debe enfocar sucesivamente los puntos superior e inferior del árbol y realizar las lecturas correspondientes cuando la burbuja de aire que ve a través del ocular coincide con la línea horizontal del retículo. Está acá. ¿No? Tiene que coincidir aquí. Tiene que estar quietito, no tiene ni que respirar para que eso quede quieto. De vuelta, las lecturas, ¿sí? Son sencillas de hacer. Acá lo único es que, como están en porcentaje, se dividen entre 100. La pueden hacer con los ángulos igual que los anteriores. Dijimos que las desventajas o ventajas puede ser proporcionar resultados de gran precisión, porque es como un nivel, no es un nivel. Debido a la lentitud con que se determinan las medidas, queda restringido a la determinación de alturas de árboles individuales, que era lo que les decía hoy. Es inviable llevarlo a un muestreo a campo, cuando uno requiere que ser eficiente en el tiempo, porque si uno brinda el servicio, te volvés ineficiente y perdés plata. Si sos parte de la empresa, también te volvés ineficiente y la empresa pierde plata. Bueno, ya dijimos las desventajas de la burbuja. Después tenemos lo que es el relescopio de Bitternick, que yo les decía anteriormente, que me parece que es uno de los instrumentos realmente mejor confeccionados. La determinación de altura con el relescopio se efectúa mediante las bandas ipsométricas, las cuales vienen subdivididas en 3 escalas, 20, 25 y 30, podría ser 15, 20 y 25 también. Las escalas ipsométricas, no sé si acá se llega a ver, está borrosa, pero estas que tienen forma de regla y estas que son 2 unidas, para cada lado hay una graduación, serían las escalas. Esta sería la de 20, 25 y 30. Esto está estirado como si fuera un uso, ¿no? Pero es un tambor giratorio donde ustedes ven esto oscilar en realidad. ¿Cómo se miden las alturas con el relescopio? Bueno, en estos 4 pasos, por así decirlo, sería 3, que deben de tener en cuenta. Ubicarse a una distancia del árbol aproximadamente igual a la altura del árbol. Eso es una tarea que sería conveniente siempre realizarla, ¿no? Pero después lo hacen de forma como innata. Se liberan las bandas, ¿no? Porque esas bandas, al igual que este instrumento, ¿sí? El AGA o cualquiera de los otros, hay un tope para fijar las bandas. Se liberan, ¿sí? Y eso queda oscilando. Lo mismo es en el relescopio. Van a ver que tiene un botón en los cuales uno lo aprieta y quedan liberadas las bandas, no lo aprieta. Liberar las bandas y enfocar el tope del árbol, ¿no? Y se fija la banda, se realiza la lectura, lo mismo en la base, cuando se logra el equilibrio de esas bandas, ¿no? Tienen que esperar a que esas bandas dejen de oscilar para poder obtener la lectura, ya sea la parte superior o de la parte inferior. ¿Cuál es el inconveniente de realizar las lecturas después de haber soltado el botón? Bueno, que pueden estar esas bandas que están en continuo movimiento, ¿no? Después van a ver que podemos llegar a hacerlo mucho más rápido. Hay como, digamos, ciertos tips para manejar. Es este botón que les decía aquí, por el cual fijo o libero las bandas, ¿sí? Y por ejemplo, es como si fuera la visera, ¿no? Me permite mayor o menor entrada de luz.
en el relascopio, ¿no? De acuerdo a la luz que necesite para realizar la medición, de acuerdo a la hora del día en el cual esté realizando esa medición. Tiene inconvenientes, le voy a decir algunos inconvenientes de este instrumento. Si está lloviendo, es un instrumento, vieron que de apariencia muy rústica, pero el tema es que si está lloviendo la parte de adentro, ¿no? Entonces estos son vidrios, ¿sí? La parte de adentro se humedece, se empaña y no les permite ver la lectura. Te digo porque ya me pasó a campo, ¿tá? Que días con muchísima humedad y esa llovizna finita se me empañó y no era difícil poder realizar la lectura. También tiene como un método, es una regla de 3 nada más, para poder determinar cuál es una corrección. Por ejemplo, si estamos ubicados a una distancia que no es la distancia a la cual tiene el instrumento, ¿no? Yo les dije que tenía 3 escalas, 20, 25 y 30. Son distancias, esas escalas son distancias al árbol, ¿no? O las alturas probables de ese árbol. Nosotros nos paramos en función de esa distancia, de 20, 25 o 30, para hacer la lectura de esos árboles. Si nosotros estamos parados, ¿no? Estamos usando la escala de 20, pero en realidad estamos parados a 16 metros, ¿no? O nos dimos cuenta después que estábamos parados a 16 metros, podemos hacer la corrección de esas lecturas. ¿Cómo realizamos esas correcciones? Bueno, vamos a calcular la altura real del árbol, ¿sí? La altura real del árbol va a ser la altura obtenida, la que obtuvimos a esos 16 metros que estábamos parados y no nos dimos cuenta, ¿sí? Por la división de la distancia real desde donde se realizan las lecturas, que son los 16 metros, y la distancia correspondiente a la escala, ¿no? O sea, la distancia a la cual tendríamos que haber estado parados, que serían 20 metros. Entonces, lo que vamos a hacer es una corrección, nada más es una regla de 3, es una corrección para poder obtener una relación, una correspondencia con la escala a la cual estábamos usando. Acá les traje otro ejercicio, ¿sí? Todo lo mío va a ser siempre teórico con ejercicio para que cortar un poco y que ustedes pongan en papel. Entonces, se les pide, es muy sencillo, calcular las alturas corregidas de 2 árboles medidos con relascopio de Witterlich, ¿sí? Que tienen la lectura superior 28, la lectura inferior -1, y la escala ipsométrica, que se debería haber usado 25, y la distancia de observación es de 27. ¿Tá? Después, en el segundo caso, tienen una lectura inferior de -7 y una lectura superior de 16, ¿sí? La escala ipsométrica es de 20 y la distancia de observación a la cual se tomaron esas medidas es de 18. Entonces, lo que les pido es realizar esta corrección, ¿sí? Si quieren, anoten el ejercicio, así después, si quieren, voy para atrás con la slide. ¿Les parece? Sí. Ok. Cuando digan, después voy para atrás. Anoten esto.
Listo, Paola, si podés volver. Esperen que ahora, ¿tá? Ahí tiene la altura obtenida, ¿sí? La distancia real desde donde se realizan las lecturas y la distancia correspondiente a la escala donde se realizaron las lecturas. Esta D es la D chica. Ah, me quedó de grande. Ahí, corrija. O sea, la distancia real es la que, o sea, sería 27 sobre 25 o 25 sobre 27. La distancia, la observación acá es 27, es la distancia real. O sea, es de chica, dirías vos. Sí, D chica. Y la distancia en el otro caso es 18. ¿Puede ser que sea 26,8 metros? Sí, puede ser. O sea, al ser de distintos signos se suman, te da 29 metros por 25 sobre 27. Sí. Es hacer eso nomás, ¿no? Sí. Vieron que en estos casos la corrección es 1 metro, pero 1 metro, ¿no? Si por ahí nos equivocamos en varios árboles, imagínense en 1 metro en cada árbol, ¿sí? Es mucha madera, en realidad. Claro. Entonces, ustedes me podrán decir, 1 metro casi no hace la diferencia. Bueno, capaz que si es un árbol en 1000 no hace la diferencia. ¿Se acuerdan bueno, tú no estuviste en la primera clase, pero seguro lo viste en agronomía? Hay errores, ¿sí? Groseros, ¿no? Que se cometen o errores sistemáticos. ¿Sí? Tenemos en aquellos errores sistemáticos, ¿sí? Tenemos un operador que siempre separa a una distancia menor, ¿no? Que por ahí el supervisor se da cuenta y tiene que realizar muchas correcciones, ¿sí? Entonces, amerita que si son varios árboles, ¿sí? Que se tenga en cuenta. Capaz que si es un árbol en 1000, no hace a la diferencia. El tema es que si son, no sé, 100 árboles en 1000, estamos hablando de mucha madera que estamos... Son 100 metros. ¿No? Entonces, tenemos ahí, es un juego de cintura que tenemos que tener. Y el 25, el segundo da 25, puede ser 25,5. Puede ser, no lo hice. Puede ser. No sé el resto que les dio. Entonces quiere decir que tampoco es la escala isométrica, no sería la adecuada. Claro. ¿Está? Vieron que eso también nos permite visualizar varias cosas. Claro, debería ser 25. Exactamente. ¿Todos avanzaron? Sí. Bueno, sigo hacia adelante. Después tenemos los instrumentos digitales, como el Vertex, ¿no? Aquí el Vertex en realidad les da un montón de información en un solo aparatito, ¿sí? Lo cual está buenísimo. Tienen este otro aparato que viene conjuntamente con el aparato digital, que es el transponder, que se coloca a 1,30 m en los árboles, ¿sí? Y se relaciona con este instrumento a través del sonido. Hace como un rebote, ¿no? Y le devuelve la información, ¿sí? Al instrumento. Funcionan, como les decía ahí, mediante ultrasonido junto a un sensor llamado transponder, que es este conjunto de receptor-transmisor. Habilita medir de forma rápida alturas de árboles de 0 a 100 metros, estando a distancia de 0 a 30 metros. Acá no importa, yo les dije, ¿no? Anteriormente, si importaba la distancia a la cual estaban midiendo, no importa. Lo único que hay que tener cuidado con el Vertex es que cada tantos árboles hay que recalibrarlo porque pierde, ¿no? El calibre, digamos, por así decirlo. Entonces hay que tener cuidado de rechequear si el instrumento está calibrado. Y ahí se hace, en la práctica lo vamos a ver, que
se pone una persona de transporte a 10, 15 metros, se calibra, ¿no? Y se empiezan a tomar las mediciones. Les permite tomar varias mediciones del mismo árbol y sacar el promedio para tener una idea si realmente fue una buena medida esa que realizaron, o por ahí el árbol, no sé, había como una pequeña brisa, las hojas de arriba se estaban moviendo mucho, bueno, me saco la duda, tiro 2 o 3 medidas más y me quedo con el promedio de esas medidas. Pueden calcular áreas basales, pueden calcular distancias, pueden calcular pendientes con este instrumento. Las desventajas que tienen es que los días que son muy, los días primaverales, que tienen como esos vientos de rato, esas ráfagas de viento, por ejemplo, en los eucaliptos hacen mucho ruido, ¿sí? Y como este instrumento es mediante ultrasonido, les puede generar variaciones en las medidas, ¿sí? Puedes darles medidas que no sean muy exactas, correctas. Los días que hay demasiada temperatura también se desregula. Los días que hay mucha humedad o temprano en la mañana que haya mucha humedad también se puede ver afectado. Es digital, hay que tratarlo con cariño, pero la verdad que es un instrumento muy completo y muy preciso realmente. Bueno, ahí tienen, para usar el vértice se debe fijar el emisor justo al árbol en una altura de referencia, 1,40 a ojo, ¿no? Luego el operador 1,30. El operador debe desplazar a una distancia similar a la altura del árbol, de forma que se vea con claridad el emisor y el tope, ¿no? Lo único que tienen que hacer es eso, pero no tienen que fijar la distancia, ¿no? Solamente se van a parar en una posición en la cual puedan ver la altura total del árbol. Se mira el emisor a través del ipsómetro y se realiza la puntería, que tiene una tecla de ON, que es la roja, hasta que la cruz se vea desaparecer, porque hay una cruz que empieza a tintinear y desaparece. Después se mira hacia la cima del árbol, se apunta, ¿sí?, de la misma manera anterior y se obtiene la lectura. O sea que es sumamente rápido. Después tienen este instrumento digital, Havelock. Es un instrumento que no lo traje hoy tampoco, pero lo vamos a llevar en la práctica. Yo lo tengo hecho paté porque tiene años de uso. Es así de chiquito. Usa unas baterías también, una sola batería, ¿sí? Es muy práctico, es muy preciso. Yo lo usé mucho tiempo, realmente es muy preciso este instrumento. También en el mismo instrumento con un solo botón, este botón que tiene aquí arriba, tiene una mira y un solo botón. Con este botón ustedes lo que hacen es fijar la distancia al árbol, le descuentan la inclinación, ¿sí?, y les da la altura. Tienen esas 3 opciones, ¿no? No les va a dar área basal, pero es muy rápido, es sencillo, no pesa nada, se lo cuelgan, ¿tá?, y lo llevan a todos lados. Como dice ahí, permite medir alturas desde cualquier distancia. Una vez que calibraron, de cualquier distancia lo pueden realizar. Se realiza la calibración de la misma e inclinaciones. Yo les digo, les descuentan las inclinaciones. Con un ojo se mira la escala de referencia y con el otro el tope y base del árbol a medir. Y ofrece resultados precisos. Y si van a comprarlo entre un relescopio Witterlich, claro que el relescopio Witterlich les ofrece mediciones de área basal, mediciones de factor de área basal, distancias, pendientes, alturas, diámetros a cualquier altura del árbol. Es mucho más completo, más caro que este otro, pero mucho más completo. Si lo van al mercado libre, capaz que hoy en día no sale nada y es un instrumento que ustedes se pueden hacer para realizar mediciones acá. Después vamos a tener estos casos especiales de mediciones de alturas, que hoy lo dije como al pasar, ¿no?, de árboles inclinados, y hay dos casos en los cuales se sobreestima o se subestima, ¿sí?, dependiendo del lado que estemos observando el árbol, ¿sí? De un lado vamos a hacer una sobreestimación del árbol real y del otro una subestimación. El observador debe situarse en forma perpendicular, que habíamos dicho hoy,
al plano en forma del punto medio, ¿no? Imagínense un punto medio del árbol y ustedes se ponen en una forma perpendicular, proyectan una horizontal desde la base del árbol y el ápice y pueden realizar una estimación de lo que es la altura real de ese árbol. Se van a ayudar con determinados cálculos. Entonces para acá vamos a aplicar lo que es el teorema de Pitágoras, vamos a calcular en realidad la hipotenusa de A a C. Eso es lo que nosotros realmente queremos calcular, ¿no? Porque si calculamos aquí, nosotros vamos a tener una determinada altura, pero no va a ser la altura real del árbol. La altura real del árbol va a ser esta que tiene esta inclinación. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la altura AC? Bien sencillo, BC, que fue la que obtuvimos con algún instrumento, ¿sí? Por el coseno de beta que nos dé ese instrumento, ¿sí? Le vamos a calcular el coseno y nos va a dar una altura, la altura corregida, digamos, de ese árbol inclinado. ¿Sí? Si quieren anote, creo que tienen un ejercicio que les puse a continuación para hacer. El último ejercicio, prometo no fastidiarlos más, ya termina la clase. No me van a querer más estos chicos en las clases. Hablo y es un ejercicio atrás del otro. Porque así vamos aplicando. ¿Está? ¿Anotaron cómo calcular la altura real del árbol? ¿Sí? Va a ser la altura que me dé el instrumento por el coseno de ese ángulo. ¿Sí? Deditos para arriba, aunque sea. Sí. École. Entonces, ejercicio. No molesto más el último ejercicio. ¿Cuál es el error cometido por un operador al efectuar la medición de altura de un árbol cuyo eje vertical posee 9 grados de inclinación hacia el suelo si la determinación se realiza desde el punto lateral del fuste, o sea, perpendicular al plano del eje inclinado? ¿Sí? Entonces, eso es en forma teórica. Y calcule las alturas corregidas para árboles inclinados de forma similar al ejercicio anterior. Si las alturas determinadas con el instrumento son 17 metros, 22 metros, 32 metros y 27 metros. Y en él habíamos dicho más arriba que el ángulo era de 9 grados, o sea que es fácil, ¿sí? La corrección va a ser, la nueva medida del árbol va a ser la medida que me dio el instrumento sobre el coseno de esos 9 grados para cada una de esas alturas. ¿Se entendió? ¿Sobre o por, profe? Sobre. Sobre. Ah. Ahí va. Perfecto. Y el error relativo, que lo tienen remarcado ahí, es 1 menos coseno de 9. No, da como 8% por ahí. Exacto. La vuelvo para atrás, esperen. Para los que estaban copiando. No sé si copiaron todos estos. Yo me voy a tomar un mate porque me estoy quedando afuera. Creo que te dije mal eso. ¿No sería 2% el error? No lo hice. Fijémonos con todos los estudiantes a ver cuánto les dio el error. ¿Cuánto les dio el resto el error? 1 menos coseno de 9. Da 0,987, da más o menos. Uno menos. Bien. Al resto, ¿cómo les da? Están callados el resto de los compañeros, ¿eh? Es el último ejercicio, Delien. ¿Cuánto les da el error? A mí me dio 0,012. A uno le da 0,09, a otro 0,012. Bueno, vamos a rematarlo. ¿Quién da más?
0,02 me dio a mí. Sí, va, 2% da. 2%. 2,1. Está. Capaz que no es 12, capaz que es la aproximación, fíjate. No, creo que está bien, como dijo José, si pasa que está es medio, un número medio, Es chico. es 0,12, 0,123, diríamos. Está. Bien. Bien, entonces nos quedamos con ese valor. Bueno, es fácil, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo les da las alturas corregidas? $17,2 más o menos. Da. Una te da 17,2. El La resto, primera. Sí, esa me dio igual, 17,2. bien. El de 22, ¿cuántos les da? Y dan casi todos con 2, un poquito más. Pasa que estoy con el teléfono haciendo cuenta, está medio No, está complicado. bien, no es una calculadora científica. En definitiva, ¿qué les dice esto? Que nosotros no estamos viendo el árbol, ¿verdad? Solo tenemos valores. Quiere decir que el árbol no estaba tan inclinado, ¿no? Tenía cierta variación. Pero si el ángulo hubiera sido otro, hubiéramos visto que realmente, ¿no? Tendría digamos, estaría bastante inclinado. Solo tenemos estos números fríos sin ver el árbol, ¿no? Lo que podemos sacar a priori es que el árbol está sutilmente inclinado, tampoco es tanto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, estimados, no fue tan grave, ¿verdad? Se me quedaron todos mudos, no se queden congelados. ¿Están todos bien? ¿Siguen vivos ahí detrás de la cámara? Sí, sí. Bueno, qué suerte, me alegro mucho. Queridos, ¿tienen alguna consulta? Por acá no. No, por ahora no. Los teóricos van a ser siempre así. Les vamos a tratar de dar la mayoría de los ejemplos posibles. Capaz que alguno que ya haya trabajado también puede traer ejemplos para compartir con todos. La idea es esa, que sobre lo teórico le podamos compartir ejemplos, ¿sí? La pandemia no nos deja hacer mucha cosa en práctica, pero cuando hagamos la práctica, por eso les decía hoy, traten de confeccionarse los instrumentos. Recuerden que puede ser que tengamos muy pocas instancias prácticas, no las desaprovechemos, ¿está? Entonces los invito a ir confeccionando algunos instrumentos, ¿sí? Que podamos evaluarlos con un relajoscopio de Bitterlech, un Zumtov, un AGA, un Vertex, ¿sí? Y evaluar cómo nos da, qué diferencias tenemos con cada uno. Eso también nos permite movernos, ¿sí? Si un día tenemos que realizar un trabajo de campo o una tesis, elegir determinados instrumentos que nos permitan tener determinadas, no sé, o determinada variabilidad, o usar aquellos que nos den más parecido. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos estamos viendo la próxima clase después de turismo. Buenazo. Bueno, nos vemos, que pasen bien. Pasen bien. Igual. Profe, nosotros hablamos eso después con Juan y que, bueno, que hable con vos. A Sí, ver cómo claro. Después arreglamos, no te preocupes, Faustina. buenas. Te escucho. Pará. De mañana, Sí. ponele, si ustedes no pueden ir, pónganle que logramos ir en abril el 13 para arrancar los prácticos, ¿no? Capaz que después podemos ir de mañana y ustedes se saltean una semana y hacen el práctico de mañana, porque nosotros creo que igual vamos a tener que repetir porque son muchos y
aforo del laboratorio es de 9 personas nomás. O sea que está, vamos a ver. Sí. Sí. Pero eso vemos, cuando en realidad nosotros ni sabemos cuándo podemos ir. O sea, en teoría ya tenemos los pasajes y todo habilitado, pero... Pero decir ir a Bahía Medina. No, hasta Tacuarembó. Claro. Sí, claro. En vez de hacer, o sea, agarramos un día entero y trabajamos de mañana con ustedes y de tarde con el resto, con todo el grupo, ¿no? Buenazo. Sí, la misma tesis implica, tenemos que medir diámetros y alturas, por eso... Claro. No, ahí la tesis podría servir para dasometría, para que ustedes no tengan que venir hasta Tacuarembó. Ustedes hacen un informe aparte. Eso podría ser. No sé, ustedes ven, ustedes son las que saben. Después pasaron por correo el formulario de la tesis para ver de qué se trata. Buenazo. Te lo simplifico, medida de tesis es de volumen de eucaliptus en sí. Vamos a medir, o sea,